Buenos días a todos. La verdad es que tras la inauguración a cargo de la comisaria Cecilia Malmström vamos a dar paso ya a la primera mesa, donde vamos a contar con la participación de los ministros de la zona Mercosur, los ministros responsables de las negociaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de Portugal. Permítanme que les haga un breve esbozo de cada una de las trayectorias profesionales de los componentes de esta mesa. Margarida Márquez, querida Margarida Márquez, secretaria de Estado de Asuntos Europeos, está en este cargo desde noviembre de 2015, es diputada en la Asamblea de la República de Portugal, es licenciada en Matemáticas y Estadística y graduada en Ciencias de la Educación. Ha sido profesora universitaria, funcionaria de los Ministerios de Educación y de Transportes de Portugal, miembro del Consejo Nacional de Educación y del Consejo Consultivo para la Igualdad, también funcionaria de la Comisión Europea entre 1994 y 2015 y entre 2005 y 2011 fue jefe de la representación de la Comisión Europea en Portugal. Realmente tiene un amplio conocimiento de los asuntos comunitarios y además ha sido la fundadora y secretaria general de Juventudes Socialistas de Portugal, con lo cual es una persona con una voz bien potente en estos temas que vamos a tratar aquí. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, desde junio de 2017, recientemente nombrado, y embajador extraordinario y plenipotenciario desde 1998, Jorge Marcelo Faurí, es abogado y diplomático de carrera. Ha sido embajador de la República de Argentina en Francia, Portugal y en la Dirección General de Asuntos Culturales. En su dilatada carrera en la Cancillería argentina ha ocupado numerosos puestos, entre los que destaca el de secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ha sido, en este Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, director de Mercosur desde 1992 a 1994 y jefe de gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por tanto, también una persona bien documentada y bien responsable de los temas que aquí vamos a tratar. El ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicio de Brasil, desde mayo de 2016, Marcos Pereira, es abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario y presidente del Partido Republicano de Brasil, PRB, desde 2011. Destaca su experiencia profesional en el sector de las comunicaciones y consultoría, además de fundador de su propio despacho de abogacía. Es miembro fundador de la Comunidad de Juristas en Lengua Portuguesa y ha sido profesor de Derecho Penal en el Instituto Brasileño de Derecho Público y miembro de la Comisión Especial de Derecho Empresarial del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil. Buenos días, ministro Pereira. El canciller nacional Eladio Loizaga asumió en 2013 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Buenos días. Diplomático y abogado, ha tenido una amplísima carrera en las áreas del derecho internacional, derecho civil, derecho internacional y de la propiedad intelectual. Ha sido diputado nacional por el Partido Colorado y jefe de gabinete del presidente de la República. Ha sido embajador, representante permanente de Paraguay ante las Naciones Unidas y ante la OMC y presidente del Comité de Coordinación de la Organización de la Propiedad Intelectual, OMPI, y jefe del equipo negociador de la OMC en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual. Por tanto, también experto en materias muy relevantes de las que se van a negociar en el Acuerdo UE-Mercosur. Rodolfo Nin asumió la Cancillería de la República de Uruguay en diciembre de 2014. Buenos días, ministro. Técnico agropecuario y político uruguayo, ha sido senador de la República, intendente municipal de Cerro Largo y vicepresidente de la República entre 2005 y 2010. Rodolfo Nin Novoa
Ha sido además presidente de las comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Comisión de Defensa Nacional, de la Comisión de Asuntos Administrativos y de la Comisión de Constitución y Legislación. Son, por tanto, todos ellos cancilleres, responsables de la negociación Mercosur con la Unión Europea y expertos en diferentes materias que son el objeto de estas negociaciones. Yo creo, por tanto, que vamos a tener una mesa interesante donde vamos a poder ver los valores de este acuerdo UE-Mercosur que aporta a nuestras mutuas economías. Voy a dar paso, por tanto, a la secretaria de Estado para que presente esta mesa. Muchas gracias. Bom dia a todas e a todos. Vou falar português, portanto espero que me sigam, mas percebi que há interpretação e por isso me foi dada a liberdade de falar português. A presença dos ministros do Mercosul e da Comissária Europeia Malmström e de representantes do setor empresarial em áreas particularmente sensíveis para esta negociação permite um bom exercício de debate e a criação de um ambiente favorável do que está em causa neste futuro acordo União Europeia-Mercosul. Portanto, não podemos senão apoiar e saudar o Ministro Guindos e a Secretária de Estado, Marisa Poncela, por esta iniciativa e por nos terem dado esta oportunidade de estarmos aqui a discutir esta relação comercial União Europeia-Mercosul. Portugal, em outubro de 2016, promoveu uma iniciativa com um objetivo semelhante junto de empresários e da sociedade civil. Pudemos, na altura, contar com um representante do governo espanhol, o seu antecessor, o secretário de Estado do Comércio, Jaime Garcia Legaz, gesto que tenho hoje grande gosto em retribuir. A organização desta conferência contribui também para divulgar o acordo União Europeia-Mercosul. Traduz a abertura para dar respostas às questões que a sociedade civil coloca sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e sobre as negociações em curso. É, portanto, também um exercício de comunicação e de transparência que devemos valorizar e que temos pedido sucessivamente às instituições europeias, particularmente à Comissária Cecília Malmström. Parece-nos, de facto, essencial que a sociedade civil e os agentes económicos, em particular, possam acompanhar ativamente os processos de negociação comercial lançados pela União Europeia. Um maior conhecimento permitirá um maior envolvimento e, acreditamos, também um maior apoio. Com efeito, ao mesmo tempo que no plano interno a União Europeia procede a um debate profundo sobre o futuro da Europa, com o livro branco e com os cenários que propõe, incluindo o impacto na vertente comercial, no plano externo, como já referiu Cecília Malmström, a conjuntura internacional sofreu alterações importantes. Por motivos diversos, as negociações já iniciadas pela União Europeia com algumas das principais economias mundiais estão num interregno cujo termo não parece vir a ter lugar a curto prazo. Mas o reforço do comércio entre os diversos atores globais continua a ser um elemento determinante para que a União Europeia possa garantir condições que potenciem o crescimento económico, a convergência e a criação de emprego. A União Europeia confirmou, nos últimos meses, a sua resiliência em matéria de política comercial, reagindo com rapidez e pragmatismo aos reveses da conjuntura internacional.
Os chefes de Estado ou de Governo confirmaram em sucessivos conselhos europeus a importância estratégica da política comercial para a Europa e para o mundo. E permitam-me que refira aqui que este reforço dos chefes de Estado e de Governo também muito se deveu ao nosso Primeiro-Ministro, ao Primeiro-Ministro de Portugal e ao Presidente do vosso Governo, do Governo de Espanha. Sem perder de vista o grande objetivo de abertura e diversificação de mercados, continua a apostar a União Europeia no estabelecimento de uma extensa e ambiciosa agenda de negociações comerciais, adaptando necessariamente as suas prioridades às novas circunstâncias. Vemos assim ser dado um especial enfoque nas negociações com o Japão, e aproveito aqui para saudar a comissária Cecília Malmström pelos progressos que se fizeram nas negociações com o Japão. Não posso dizer com o acordo, porque a comissária teve a preocupação de me dizer, antes de se iniciar este debate, que há ainda uns pequenos detalhes técnicos a resolver, mas também, para além do Japão, as relações comerciais com o México ou com o Mercosul. Política que merece o apoio integral por parte do governo português. Lembro que foi com enorme satisfação que assistimos e participamos no relançamento do processo de negociação com o Mercosul após interregnos sucessivos. Trata-se de um acordo que, com Espanha, promovemos e cujas negociações continuamos a apoiar, assumindo a responsabilidade de, no quadro europeu, promover a aproximação entre os dois blocos, que desempenham um papel-chave no futuro das relações geopolíticas entre o Mercosul e a Europa. Não é por acaso que esta conferência, hoje aqui, é organizada pelo Governo de Espanha e convidam um outro Estado-membro da União Europeia, Portugal. Com efeito, a par da integração de Portugal no espaço europeu, a nossa relação com os países do Mercosul constitui uma prioridade estratégica da política externa e da diplomacia portuguesa. A localização geográfica e a experiência histórica, e no caso do Brasil, até a partilha da língua, levam a que Portugal também possa invocar um relacionamento privilegiado com os países do Mercosul. Não esquecemos que a primeira cimeira União Europeia-Brasil teve lugar durante a presidência portuguesa de 2007, num momento em que a União Europeia já realizava cimeiras regulares com todos os restantes países dos BRIC, mas ainda não na altura com o Brasil. A vertente económica deste relacionamento é uma das dimensões com maior potencial de crescimento face aos fortes laços que nos unem. Importa, aliás, considerá-lo numa dupla perspectiva, na perspectiva nacional e na perspectiva europeia. O futuro da economia portuguesa passa por um reforço da sua internacionalização. A captação de investimento direto estrangeiro e o comércio externo são pilares essenciais do Programa de Recuperação Económica de Portugal. A entrada dos bens e serviços portugueses em mercados setoriais e geográficos, com uma procura mais dinâmica e um potencial de crescimento superior, é fundamental para assegurar uma evolução favorável, sustentada das exportações no mercado mundial. A orientação para novos mercados é quase sempre uma decisão arrojada, mas que, tenho registado com apreço, integra de uma forma crescente as estratégias empresariais. O sucesso destas estratégias de internacionalização baseia-se em fatores que ultrapassam em muito os custos de produção, incluindo aspectos geográficos, escalas de produção, capacidade de inovação e incorporação e avanços tecnológicos.
o Mercosul assume neste exercício de expansão de mercados, pelo relacionamento próximo que temos com os países que o integram, uma posição que nos permite identificá-lo como um parceiro importante. Há em Portugal, como noutros Estados-membros da União Europeia, e tanto quanto sabemos também do lado do Mercosul, setores, nomeadamente da agricultura, que se interrogam e temem o impacto que este acordo poderá ter. Estou ciente disso. As sensibilidades que existem merecem a nossa atenção e a posição de Portugal nas negociações reflete estas preocupações. Mas, e é com satisfação que o digo, os pareceres de quem acompanha as negociações ao nível técnico e as opiniões que nos são transmitidas indiciam uma atitude positiva no plano negocial. Esta atitude globalmente ofensiva vai ao encontro da postura que o governo português assume neste processo. Estou convicta de que o acordo com o Mercosul contribuirá para garantir às nossas empresas e às empresas de Espanha, incluindo as PMEs, que constituem a base das nossas economias, as oportunidades e a segurança necessárias para realizar de forma plena o potencial que um reforço entre as duas economias tem para oferecer. Há que ter igualmente presente, como já referi, o plano das relações económicas entre o Mercosul e a União Europeia, que assumem particular significado na vertente comercial. A União Europeia constitui o primeiro parceiro comercial do Mercosul, mas este não está entre os mercados mais importantes para a União Europeia. Em 2016, o volume do comércio ascendeu a mais de 84.873 milhões de euros e, felizmente, a tendência para a diminuição do volume de comércio dos últimos anos está a inverter-se. Mas há um enorme potencial para crescer. É certo que não existem ainda condições que permitam considerar existir um level playing field entre as duas economias. Há questões a resolver, nomeadamente em matéria de acesso aos mercados e na área da regulamentação, para citar apenas alguns exemplos. Justifica-se, por isso, a importância que atribuímos às negociações do presente acordo, que vai para além dos aspectos tarifários e abrange serviços, mercados públicos, a melhoria de regras, nomeadamente nas áreas dos mercados públicos, propriedade intelectual, facilitação do comércio e aspectos aduaneiros e barreiras técnicas ao comércio. Uma nova configuração do relacionamento União Europeia-Mercosul permitirá corresponder também às expectativas dos diferentes agentes económicos das partes e remover constrangimentos ao crescimento das trocas, impulsionando o crescimento de ambas, numa altura em que surgem no cenário mundial novos atores. Como já referi, este acordo não é apenas sobre comércio. Constitui também o resultado de uma opção geoestratégica que, ao reforçar os laços entre as duas regiões, promovendo a estabilidade e a segurança jurídica e estabelecendo condições equitativas de concorrência, permitirá à União Europeia e ao Mercosul, em conjunto, fazer face às alterações do mundo cada vez mais rápidas. E a esse propósito, não posso deixar de assinalar o que se verifica atualmente. Verifica-se uma convergência de vontades assinalável que não podemos desperdiçar. Já me referi à motivação da União Europeia,
mas merece também ser destacado o compromisso que os países do Mercosul têm revelado. Estamos perante uma oportunidade que deve ser aproveitada. É nossa responsabilidade partilhada não deixar que o Mercosul seja o único agrupamento regional da América Latina a não ter uma relação preferencial com a União Europeia. Mas tal exige, permitam-me que o refira aqui, da parte do Mercosul, também um esforço acrescido de integração. Concluo retomando o que disse no início da minha intervenção. Entendo ser fundamental que estas negociações se traduzam num exercício continuado de transparência. A experiência com outras negociações criou expectativas nesta matéria, que tanto a Comissão Europeia como os Estados-membros da União Europeia devem procurar satisfazer. Resta-me reiterar que Portugal, à semelhança de Espanha e com Espanha, podemos afirmá-lo sem hesitação, continuará a promover, dentro das suas possibilidades, o sucesso das negociações do Acordo União Europeia-Mercosul. Contamos que os nossos parceiros do Mercosul prossigam um esforço semelhante, apresentando ofertas revistas mais ambiciosas e equilibradas que viabilizem um acordo político já no final deste ano. Muito obrigada pela vossa atenção. Muchas gracias, secretaria de Estado. Yo creo que ha centrado muy bien, junto con la comisaria, los temas de debate en este acuerdo UE-Mercosur. Y yo querría hacer ahora una pregunta a los 4 ministros aquí presentes en relación al momento que estamos viviendo. Yo creo que a nivel internacional es un momento complejo. Estamos viendo que voces proteccionistas se alzan en contra del libre comercio, que eran los paradigmas que digamos que volaban por todo el mundo como favorables hacia los avances económicos y la creación de empleo. España, como la Unión Europea, somos fieles defensores del libre comercio, porque lo hemos visto en nuestra propia economía, como en el momento en que nos hemos abierto al comercio exterior, la economía española ha crecido, la economía española ha ido creando empleo y lo hemos visto ahora que estamos saliendo de la crisis gracias al sector exterior. Y yo en ese sentido querría ver cuál es la opinión de los ministros aquí presentes, cuál es el papel que ustedes le dan a este futuro acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en el contexto internacional. ¿En qué medida creen que estos vínculos comerciales y de inversión que existen entre las dos regiones puede ser una alianza estratégica y podríamos avanzar y llegar en breve tiempo, a ser posible, estábamos hablando antes, si pudiéramos acudir a las reuniones de Argentina, Buenos Aires, con avances significativos en este sentido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es estratégico este acuerdo UE-Mercosur en el plano internacional? ¿Por dónde vamos? A ver, Argentina, que va a ser el anfitrión de la futura reunión OMC. Mira, a tu pregunta, creo que tanto el discurso de Cecilia Malmström como el que hizo Margarida, creo que todos pusimos de acuerdo que estamos todos preocupados, en primer lugar por el proteccionismo, por el hecho de que haya una disminución del comercio y por la necesidad que tenemos de dar una respuesta clara a esta tendencia que comienza a consolidarse en el diálogo internacional. Nosotros creemos, como Argentina, como Mercosur, que la respuesta está precisamente en lograr suscribir acuerdos como el que estamos negociando. Ella lo dijo desde hace 18 años, yo creo que llevamos en esta negociación ya cumplido más de 21 años, porque la firmamos aquí en Madrid en 1995. O sea, es una negociación que ha sido demorada, pero creo que nunca ha sido el momento tan oportuno como para firmarlo y lograr llegar a fin de año
con una resolución. La respuesta de lo que nos está pasando en este momento es muy significativa, porque creo que le estamos atribuyendo al comercio la responsabilidad de lo que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas. O sea, el trabajo que ha sido impactado por las transformaciones tecnológicas y que ha generado los votos, llamemos así, en disidencia en distintas partes del mundo, está generando la actitud, como me está pasando esto, yo levanto el muro y me protejo. Creo que todos ustedes tienen conciencia que yo soy argentino, y como argentino nosotros vinimos de practicar prácticamente 12 años de construir muro, y lo único que nos ha quedado es una Argentina cerrada, más pobre, con menos comercio, con menos participación en las tecnologías. Entonces, habiendo terminado solo hace 1 año y medio con este modelo, la recomendación de los argentinos es, por ahí no vamos a ninguna solución. Nosotros tenemos como miembros del Mercosur una esperanza enorme en poder definir un espacio económico ampliado. En ese espacio económico ampliado vamos a tener economías de escalas, vamos a tener la posibilidad de hacer cadenas de valor que nos permitan tener una mayor competitividad, no solo a los miembros del Mercosur, sino a los países de la Unión Europea. Ustedes van a acceder a un mercado de 300 millones de personas con materias primas, donde además nosotros podemos acceder de manera mucho más conveniente a los bienes de capital que necesitamos para tener una mayor competitividad en nuestras tecnologías. El diálogo entre la Unión Europea y el Mercosur es un hecho histórico que está llamado a concretarse, pero ciertamente los países que estamos en el Mercosur somos los hijos de Europa. O sea, todos nosotros, los que estamos sentados aquí, descendemos de portugueses, españoles, ucranianos, alemanes, pertenecemos al espacio europeo. Tenemos que dialogar realmente con ustedes y crear una nueva realidad. El esfuerzo de cerrarse que está planteado en este momento nos preocupa, nos inquieta. Yo recién, mientras estaba llegando aquí a la reunión, vi que hoy el Papa, que es un argentino por cierto, hizo un llamamiento a que no construyan muros. Y realmente en el comercio tenemos que hacer un esfuerzo para que la reunión de la Organización Mundial de Comercio, la 11ª conferencia que va a tener lugar en Buenos Aires, nos ayude a no generar mayores barreras. Tenemos mucha tarea dentro de la negociación del Mercosur con la Unión Europea, pero creo que el Mercosur en este último año y medio ha dado muestras de un compromiso claro, ha hecho propuestas concretas en la oferta de bienes y servicios y estamos dispuestos a analizar dentro del pilar institucional muchas de las preguntas que han sido relevadas por la Unión Europea y que podremos dialogar en breve, además en detalle, con Cecilia Malmström, porque esto nos va a ayudar a nosotros a generar una mayor institucionalidad y a través del desarrollo del pilar de las prácticas que la Unión Europea espera en materia de servicios, de compras gubernamentales, de normas para el ingreso de bienes, todo esto nos va a ayudar a consolidar nuestra institucionalidad. O sea, tenemos que hacer estos últimos 5 meses un esfuerzo muy grande para concretar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Muchas gracias. La verdad es que muy interesantes sus reflexiones. No sé si Brasil. Alô? Está funcionando? Sí. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, Marisa, pelo convite. Estivemos em São Paulo há poucos meses e quando ela fez o convite para participar desse debate, eu prontamente aceitei e confirmei presença para que nós pudéssemos dialogar sobre esse importante acordo Mercosul-União Europeia. Eu responderia de forma resumida e com simples palavras a sua pergunta, a importância do acordo Mercosul-União Europeia no momento, no cenário internacional. Ora, eu verifico que neste momento, como dito aqui pela Cecília
e também pelo meu antecessor, o nosso ministro de Relações Exteriores da Argentina, que se busca construir muros, nós precisamos implementar um ritmo e manter esse ritmo que está implementado de negociações para construirmos as pontes, não os muros que se tanto tem falado por alguns países que têm relevância no cenário internacional, na economia mundial. Ora, nós acabamos de entrar em vigor, de ter o acordo de facilitação de comércio da OMC entrando em vigor no último dia 22 de fevereiro. Então, quando algumas pessoas, alguns países, algumas nações do mundo estão buscando avançar, vem um ou outro sinal de recrudescimento do protecionismo, sinal de aumento do protecionismo, que muito nos preocupa. É óbvio que nós, quanto mais acordos tivermos comerciais, não só Mercosul e União Europeia, falamos agora há pouco, antes de virmos aqui para o debate, da conclusão, pelo menos no nível político, do acordo União Europeia e Japão, nós também, o Mercosul, estamos conversando e avançando nas conversas com o Japão. Tivemos agora uma primeira reunião em abril, lá em Buenos Aires, com os países da Aliança do Pacífico. Em janeiro, por conta do Fórum Econômico Mundial de Davos, nós concluímos o diálogo exploratório com o EFTA e já iniciamos também as negociações. Eu me reuni 2 vezes com Cecília em julho do ano passado em Xangai, por conta da reunião de ministros de comércio do G20, e depois em Davos, agora em janeiro. E em janeiro nós combinamos, Cecília representando a União Europeia, eu e também a Susana Malcorra, que é a antecessora ministra de Relações Exteriores da Argentina, combinamos em reuniões lá em janeiro que imprimiríamos o máximo possível de esforço ao longo deste ano. As rodadas de negociações que nós temos tido têm avançado. Então eu penso que, para não me estender e ouvir os demais colegas, a celebração deste acordo e o anúncio, essa é a nossa meta, é o nosso esforço, o anúncio político, no nível político, da conclusão das negociações, quiçá em dezembro, lá em Buenos Aires, por conta da ministerial da OMC, seria um grande avanço, uma grande sinalização política para os nossos povos, porque há essa sinergia, há essa integração entre os nossos povos, já foi falado aqui, cultura, línguas, futebol, tudo isso nos une. Agora, eu acredito que a celebração, pelo menos no nível político desse acordo, o anúncio no nível político neste ano, ainda será de grande valia para contrapor esse aumento de protecionismo que está sendo protagonizado por alguns países do mundo. Finalizo dizendo que é importante que alguns temas sejam superados, alguns temas mais sensíveis, como foi abordado pela Margarida, como, por exemplo, a agricultura, mas tenho confiança de que nós, com a maturidade que temos, conseguiremos superar e ainda este ano poder fazer, tal e qual a União Europeia está fazendo com o Japão. Hoje o anúncio, poderemos fazer também esse anúncio de Mercosul e União Europeia, e nós teremos todo esse empenho, haja vista que o Brasil assume a presidência pro tempore do Mercosul a partir desse próximo semestre. Ministro. Primero, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder hablar un poco de la relación Mercosur-Unión Europea. El Paraguay siempre fue una economía abierta, especialmente en nuestra región y hacia afuera, ¿verdad? Hablaba de aceite de oliva, usted puede encontrar aceite de oliva en los supermercados de Grecia, de Italia, de España, de Argentina, de Chile. O sea que tenemos un mercado muy abierto y con aranceles todavía muy bajos, tal así que cuando ingresamos a la OMC, primero el GATT en el 94 para OMC, nuestros aranceles eran más bajos que el promedio de los demás países del Mercosur. Hay que entender una cuestión de lo que es Mercosur-Unión Europea.
creo que se dio un momento político importante en el Mercosur. Una coincidencia y una decisión y vocación política de avanzar con las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Hubo algunos cambios que permitieron, y algunos socios también entendieron que de alguna manera tendríamos que ir avanzando en este relacionamiento. Y durante la presidencia pro tempore de Paraguay en el 2015, en Asunción, en octubre, cerramos la oferta que se presentó a la Unión Europea. Fue en el ministerio que nos reunimos, el canciller no pudo estar, ni Novoa, en aquella oportunidad, el resto todavía no lo estaban, pero nos encerramos en una pieza y dijimos, acá no salimos hasta cerrar la oferta. Quizás no fue lo esperado, pero fue una negociación y unas concesiones recíprocas para hacer esa presentación, que yo fui en octubre a reunirme con la comisaria, a expresarle esa reunión, que después tuvimos al marco de la CELAC, una reunión que fue dura, porque hay que ser cierto, hay que manejar con la verdad, fue dura. No fue nada fácil, pero permitió que avancemos en el tema de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Y todos estamos con mucha esperanza de que avance dentro de la rapidez que queremos, porque hemos perdido mucho tiempo. Es cierto, hoy tenemos un país que tenemos 3 años, quizás y medio, de una política de proteccionismo. Puede ser que dentro de 4 años haya un cambio radical de vuelta en esa visión y tengamos que ir superando esos muros del cual hablan. Pero también quiero señalar que en la cumbre del 2015 en Asunción, los jefes de Estado aprobaron una resolución para avanzar con el relacionamiento externo del Mercosur. Ahí tenemos una hoja de ruta, como bien lo decía el ministro Pereira, de negociaciones con EFTA, Japón, Canadá, Corea, en fin, creo que de alguna manera lo que buscamos es un acuerdo, como recién acaban de señalar los dignatarios en Bruselas, equilibrado y recíproco, ¿verdad? Sabemos que hay sensibilidades en el marco de nuestras negociaciones en el campo agrícola, por sobre todas las cosas, pero también en nuestro lado hay sensibilidades. Tendríamos que encontrar un equilibrio, un balance que nos permita avanzar. Y creemos que sí podemos avanzar porque, como lo señaló la secretaria de Estado, Mercosur es el único grupo de países que no tiene, fuera de Venezuela, que es otro tema aparte, que no tiene acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? Y el tema con la Alianza del Pacífico, que se señalaba mucho al Mercosur también como un espacio cerrado, estamos avanzando con la Alianza del Pacífico. Y me atrevo a decir que el mercado o el intercambio entre los países de la Alianza, comparando los números con Mercosur, es mayor el intercambio Mercosur con los países de la Alianza que la Alianza en sí misma, ¿verdad? Y también se habló de la facilitación del comercio, que eso es muy importante, porque no solamente existen trabas arancelarias, existen otras trabas técnicas o como quisiéramos definir. Y eso también nosotros lo estamos enfocando a través del acuerdo que se aprobó en la OMC, facilitación del comercio, para que también nos volvamos especialmente a aquellos países como el Paraguay, que es un país mediterráneo, ¿verdad?, más competitivo y buscar un tránsito fácil a través de los países de tránsito. Nosotros confiamos plenamente que vamos a avanzar y sabemos y agradecemos a España, Portugal, quienes han sido los voceros principales en que avancemos en esto. Muchas gracias.
Gracias. No sé si quiere incorporar algún matiz adicional. Bueno, sí, muchas gracias. Hablar por último siempre tiene la desventaja de que se puede agregar poca cosa más, pero sin embargo me parece que podemos hacer algunas reflexiones después de agradecer naturalmente esta iniciativa española y portuguesa que siempre han demostrado esa vocación integradora a aquellos países de cuya descendencia recién hablábamos, que en realidad más que descender de italianos, de españoles o de franceses, nosotros descendemos de los barcos. Son los barcos que nos trajeron a América y allí descendimos la mayor parte de los que estamos hoy aquí. Mi apellido es un apellido catalán. Por lo tanto, tenemos muchos valores y principios que cultivamos y que desarrollamos juntos. En primer lugar, o en segundo lugar después del agradecimiento, a mí me parece que la discusión proteccionismo, libre comercio, es una discusión en la que hay que dar una fortísima pelea porque quien está hoy planteando los términos de proteccionismo es la economía más grande del mundo, que además no logra ver que es una posición peligrosa y hasta suicida para ellos mismos, que son los primeros exportadores de bienes del mundo, y que puede haber retaliaciones, es decir, represalias comerciales que pueden afectar su propia producción. En consecuencia, para países como los nuestros, y particularmente para el Uruguay, que somos 3 millones de habitantes y que producimos alimentos para 30 millones, el proteccionismo es suicida. Eso es así de claro, para nosotros por lo menos. Y entonces siempre el Uruguay ha abogado por la liberalización del comercio. De un comercio que tiene que tener además algunos elementos fundamentales como ser el ahondar no solamente en el tema, como decía Eladio, de las barreras arancelarias, sino también de otro tipo de barreras que impiden el comercio, que son desfavorecedoras del comercio. En el Mercosur hemos detectado 79 barreras que no son arancelarias y que impiden que el Mercosur hoy sea una zona de libre comercio que debería haber sido nuestra primera aspiración. El Mercosur tendría que haber sido una zona de libre comercio más que de unión aduanera, porque tendríamos que haber tenido la posibilidad de circular nuestros bienes de manera libre, y no lo hacemos en realidad, porque están las tasas consulares, las tasas no arancelarias, las declaraciones juradas, las licencias automáticas, las cuotas, etc. Lo de las cuotas también es un mensaje para la Unión Europea. Pero yo lo que quiero decir es que me gusta mucho el título de esta convocatoria, el libre comercio como motor de crecimiento, futuro acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y yo al término futuro, que puede tener dos acepciones, el futuro puede estar lejano, pero el futuro también puede ser futuro acuerdo, es porque se va a hacer. Y todos nosotros los que estamos aquí sentados tenemos la firme convicción de que hay que hacerlo. Y que donde hay comercio se genera riqueza. Y donde se genera riqueza hay oportunidades para todos. Me parece que ese tiene que ser un mensaje que tiene que quedar bien claro entre ambas partes y ojalá podamos a fin de año poder iniciar este acuerdo que además tiene un desafío para nosotros mismos porque como aquí se dijo, el Mercosur tiene una paupérrima agenda externa que recién está siendo revitalizada a partir de ciertos cambios políticos que se han dado en la región, que ha sido beneficioso para eso, y que entonces hemos salido con más agresividad a abrirnos al mundo y a que el mundo se abra también para nosotros. Gracias. Pues muchas gracias. Sí. Tomar por segunda vez la palabra y completar algo que mi querido amigo Rodolfo. Creo que el comercio, como dice, es motor de crecimiento, pero a la vez es un gran motor de la lucha contra la pobreza, porque con eso que se genera empleo digno a la gente que se necesita, en ambos lados, porque sabemos que Europa también tiene sus altas tasas de desempleo, quizás no tanto de pobreza como América Latina, especialmente nuestra región, pueda tener, pero hay un compromiso, un aditamento social muy importante en este acuerdo.
Pues muchas gracias. La verdad es que cuando pusimos este título, al poner la palabra futuro, lo pusimos en plan afirmativo. Claro. Es el futuro, no Ese el es futuro, sino ese es el sentido que yo le doy. el que Un se va a futuro conseguir. cierto, firmar. no incierto. Exactamente. Yo, precisamente por lo que han comentado, querría hacer una pregunta. En este caso se le voy a preguntar a Argentina, nuevamente como sede de la próxima reunión OMC. ¿En qué medida, si concluimos un acuerdo UE-Mercosur, ese acuerdo UE-Mercosur, que es entre dos bloques, la Unión Europea es el proceso de integración económica más importante que posiblemente hay en el mundo, y Mercosur es el proceso que tiene una aspiración también de tener una integración económica importante, ¿en qué medida la Unión, el acuerdo UE-Mercosur, puede ayudar a reafirmar más el acuerdo de libre comercio Mercosur? Bueno, a ver, nosotros tenemos todas las esperanzas cifradas en que eso lo logremos hacer por las mismas razones que hemos estado hablando acá. Cuando nosotros iniciamos el proceso del Mercosur, lo hicimos modelándonos un poco sobre lo que era el proceso de la Comunidad Europea y luego la Unión Europea. O sea, había un efecto de imitación que queríamos que llegara a nuestra región. Yo creo que recién Rodolfo mencionó lo que le está faltando todavía al Mercosur en lo que algunos llaman los pilares de la institucionalidad. Pero de este proceso que nosotros consigamos hacer con ustedes, primero es la señal más relevante para este momento en particular del comercio internacional. Que a ambos espacios consigamos reafirmar que lo más conveniente es mantener la integración entre bloques regionales es una señal importantísima. Para el intra-Mercosur es que nos va a ayudar a completar la tarea que todavía está pendiente en nuestra propia institucionalidad por los compromisos que nosotros estamos asumiendo con ustedes, que no solamente tendrán que ver, además, con todo el universo arancelario que es tan relevante, con lo que ya mencionó aquí Eladio y lo volvió a repetir también Rodolfo, de todas las otras medidas que tenemos que tomar para asegurar una fluidez dentro del espacio intramercosur y por adoptar las nuevas prácticas que estamos discutiendo en materia de compras gubernamentales o las que estamos en la normativa que se va a seguir de acuerdo al modelo de la Organización Mundial de Comercio. O sea, es un resultado altamente positivo el que nosotros esperamos, pero es una señal sumamente importante para el mundo, Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con el ministro Fauri porque realmente este tipo de integraciones lo que te ayudan es a avanzar y a crear desarrollo económico. Como decía antes, en España hemos pasado unos años de crisis muy dura y estamos saliendo de la crisis y el motor de salida de la crisis ha sido precisamente las exportaciones. Son los que nos han permitido empezar a crear otra vez empleo y empezar a crear otra vez riqueza. Y yo querría preguntarle al ministro Pereira, ¿en qué medida, si conseguimos este acuerdo UE-Mercosur, Brasil, que también ha pasado momentos difíciles, momentos de recesión, pero de acuerdo con las expectativas del Fondo Monetario Internacional, está previsto que este año ustedes crezcan en torno a un 0,2%, pero el año que viene ya las expectativas son de un 1,7%. ¿En qué medida este acuerdo puede reforzar la vocación exportadora de las empresas brasileñas y, sobre todo, puede reforzar la recuperación económica de Brasil? Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de informar que no primeiro trimestre deste ano de 2017, o PIB brasileiro cresceu 1%, algo que não ocorria há 8 trimestres consecutivos. Nós vimos de 8 trimestres consecutivos, portanto, mais de 2 anos em recessão. Isso já é um fator, por si só, significativo. Evidentemente que a celebração do acordo Mercosul-União Europeia vai ser de grande valia para o crescimento do país. Nós sabemos que esse mercado Mercosul representa 265 milhões de pessoas, potenciais consumidores. E dos 265 milhões, 200 estão no Brasil. Ora,
Eu tenho aqui os dados que eu gostaria de dividir com as senhoras e os senhores, são dados que foram levantados pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, uma importante escola, uma importante instituição no Brasil, que projeta para 2030, com a celebração do acordo Mercosul-União Europeia, projeta um aumento nas exportações do Brasil de 12,3%. E nas importações de praticamente 17%. Para ser mais preciso, 16,9%. Isso permitiria ou representaria um acréscimo de quase 3% no PIB brasileiro, segundo esse mesmo estudo da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Mas eu não pararia por aí. Havendo a liberalização completa das tarifas em bens entre o Mercosul e a União Europeia, esse estudo também apresenta um aumento do fluxo de comércio entre os dois blocos de aproximadamente 50%. Isso mostra o potencial de crescimento da economia, falando aqui especificamente de Brasil, e aí, então, a relevância da finalização e da celebração do acordo para o Brasil. Evidentemente, trará também maior competitividade para as nossas empresas. Nós estamos cientes disso, é uma pauta que é permanente na agenda da Confederação Nacional da Indústria. A Confederação Nacional da Indústria Brasileira, CNI, tem na sua agenda, e não só tem na agenda, mas cobra do governo brasileiro constantemente, a finalização deste acordo. Porque sabemos que, se aumenta a competitividade, dará oportunidade também para que essas empresas, então, melhorem a qualidade dos seus produtos e, consequentemente, gerem emprego. Nós falamos aqui a respeito da pobreza, da geração de empregos estes com mais qualidade, com mais rentabilidade, com mais renda para os que vão, evidentemente, desfrutar desse processo. Então, esses números, penso eu, mostram o quão significativo e quão importante seria a finalização do acordo. Aumento na corrente de comércio em mais de 50% dos dois blocos, mas do Brasil especificamente, uma projeção para 2030 de aumento de 13% nas exportações e 17% nas importações, com um incremento de 3% no PIB brasileiro, o que por si só responde à sua colocação e fala da importância e relevância da finalização do acordo. Muy interesante, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que todo este acuerdo Mercosur y Unión Europea tiene que ayudar sobre todo a la internacionalización de las empresas. Normalmente nos encontramos, y en España también nos encontramos, con que el tamaño de las empresas a veces no es el adecuado para abordar esa internacionalización. Y en ese sentido me gustaría hacerle una pregunta al ministro Nin Novoa, en el sentido de que, de acuerdo con una estadística que he visto del Instituto Uruguayo 21, el 70% de las empresas de Uruguay son pequeñas, micropymes, y sin embargo estas empresas son las principales exportadoras, aunque el valor de sus exportaciones solo representa un 7%. ¿Usted cree que si se consiguiera este acuerdo UE-Mercosur y, como decíamos antes, va a permitir un mayor refuerzo de la propia integración del área Mercosur, dinamizar esa mayor integración, y eso va a permitir que esas empresas pequeñas primero crezcan y luego se internacionalicen? Porque esa es la obsesión, el objetivo del gobierno español, de la Unión Europea, pero entiendo que es también el objetivo de sus gobiernos, en el sentido de que sin tamaño es difícil abordar la internacionalización. Sí, en Uruguay hay 140.000 pequeñas empresas que contribuyen con el 40% del PIB y con el 60% de la mano de obra. Y la verdad es que el problema que tienen es un problema de vigencia exportadora, es decir, que tienen impulsos esporádicos de exportación
que van decayendo según los momentos del intercambio entre esas empresas y sus contrapartes. Y uno de los problemas que hay, que lo hemos detectado ya y que, por ejemplo, lo tenemos asumido en un convenio, en un tratado de libre comercio que hemos completado con Chile, un tratado de última generación, es incorporar a las pymes al proceso de evolución tecnológica y de internalización. Para un país de la escala de Uruguay, como todos comprenderán, no hay grandes empresas. Y como digo, 140.000 son pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, la información que se pueda dar, los B2B que se puedan realizar a través de las empresas pequeñas y sus contrapartes después de alcanzado el acuerdo va a ser fundamental para esa internacionalización que estamos buscando. Y yo creo que el acuerdo, que tiene normas que apuntan al fortalecimiento de las pequeñas empresas, es un acuerdo en ese sentido sencillo, pero también muy oportuno, muy importante para que las mismas puedan desarrollarse. Y una pregunta para el ministro Loizaga. Los acuerdos entre la Unión Europea y otras regiones y la globalización en su conjunto, lo que nos lleva es a que existen cadenas de valor que están dispersas por el territorio, por los territorios, mejor dicho. Y todos lo que estamos intentando es que nuestras empresas participen y entren en esas cadenas de valor. Primero porque cada vez estás aportando mayor valor y después porque formas parte de los procesos de integración en las producciones. Paraguay es un país que ha entendido perfectamente eso y ha trabajado por incorporar a sus empresas en las cadenas de valor, y lo vemos sobre todo en algunos sectores como el sector agroalimentario. ¿Ustedes creen que este acuerdo UE-Mercosur va a facilitar o puede facilitar o ayudar a que sus empresas puedan entrar en las cadenas de valor europeas y, por tanto, en la internacionalización? ¿Cómo ven este proceso? Yo le quiero decir en primer término que uno de los pilares en la economía paraguaya es justamente ir desarrollando cadenas de valores. Y tenemos un ejemplo nosotros con Brasil. En este momento hay empresas brasileñas que han ido a Paraguay a producir para su propio mercado. Y eso es lo que también estamos buscando dentro del Mercosur. Así como se dio en la Unión Europea. Existen bienes o equipos que son producidos en España una parte, en Suecia otra, en Alemania, y después se conjuga todo y sale un avión, por decirle. Bueno, eso también nosotros estamos buscando, y para el Paraguay es muy importante sumar esa cadena de valores. Y estamos con un buen ejemplo, como lo acabo de señalar, con el Brasil. Queremos hacer con Argentina, con Uruguay, la misma cosa. Paraguay es un país que presenta una competitividad muy importante, y hablando de internalización, hoy nosotros estamos con un proyecto muy grande en materia de infraestructura, y hay empresas españolas que están participando y portuguesas también, como que están en lo que es infraestructura, porque nosotros sí tenemos que desarrollar mucha infraestructura en Paraguay. Y eso también ha dado que el país tenga un marco macroeconómico estable, con una inflación este año. El año pasado cerramos con un 3.8 y con un crecimiento similar, ¿verdad? Y quisiéramos también que los dos socios grandes del Mercosur puedan ir normalizando su vida económica, porque es un motor importante por todo lo que implica el mercado e intercambio. Para el Paraguay, el Mercosur prácticamente es el 20% de sus exportaciones, y Unión Europea está por 18-19%. Y para Paraguay, como lo decía Rodolfo, también es un país productor de alimentos. Somos cuarto exportador de soja y sexto de carne del mundo. Y tenemos que darle un valor agregado también a eso.
pero para ello necesitamos empresas que con este acuerdo con la Unión Europea nos puede facilitar más esa oportunidad. Sí. Seguro. Que me estimula la respuesta de Eladio. Las cadenas de valor están íntimamente vinculadas al libre comercio, porque es imposible vincular productos de un país para confeccionar bienes, para hacer bienes en otro país, si hay dificultades para comerciar. Cecilia Malmström pone el ejemplo de los cueros uruguayos, de una empresa uruguaya que está suministrando cueros para los autos de alta gama en Alemania. Los Mercedes-Benz, los Volvo, todos estos, ¿no? BMW, etc. Y esto se hace porque en realidad no hay obstáculos para ese comercio. Imaginémonos un mundo proteccionista en donde dijeran los alemanes, nosotros vamos a hacer los cueros, los asientos de los autos con los cueros alemanes. Y entonces le ponemos un arancel o una traba no arancelaria. Por eso me parece que las cadenas de valor están indisolublemente unidas al concepto de libre comercio y a la libertad de comercio. Totalmente de acuerdo. Por eso a veces cuando algún país decide separarse, de repente dices, ¿y cómo separamos esa pieza de la cadena que formaba parte de la cadena de valor del conjunto, ¿no? Ahí andamos en esa... Eso es un retroceso para el consumidor, es una suba de los precios, es un empobrecimiento tecnológico, el no participar en las cadenas de valor, son menos fuentes de trabajo y por lo tanto nos acercamos a los niveles de pobreza. Estamos de acuerdo, desde luego que tenemos que integrar de manera mayor las cadenas de valor y participar de las cadenas de valor, porque si no estás, es difícil que puedas tus empresas exportar. En el caso de los países del Mercosur es muy importante que sepamos que vamos a tener un trabajo de aprendizaje para poder acolchar a los sectores que en el sector industrial, por el hecho de estar vinculados sobre todo a países de alta competitividad industrial, como son los países europeos, vamos a tener que adecuarnos y vamos a tener que amortiguar. De ahí que hayamos hablado tanto de un trato especial y diferenciado, pero hay un lapso de tiempo en que lo podemos hacer y no tenemos que rehuir ese desafío. El primer ministro portugués estuvo recientemente en Argentina y estuvimos compartiendo la experiencia del sector de calzado y del sector textil de Argentina, que confronta dificultades que muchos de ustedes deben conocer de la propia experiencia de sus países, y lo que, por ejemplo, Portugal hizo para su recapacitación y para darle un valor agregado diferente a productos en los cuales Portugal había sido. Ese tipo de procesos vamos a tener que reeditarlos en un proceso de integración como el que estamos haciendo entre Unión Europea y Mercosur. Sobre todo porque además... Otro ejemplo adicional, con Brasil, por ejemplo, dentro de esa cadena de valor, el Paraguay está produciendo cables para coches y exporta, ¿verdad? A Brasil y facilita también los costos. No porque la mano de obra sea más barata o los costos, pero sí existen otras facilidades que le permiten ser más competitivo también al Brasil o en la producción de automotores. Sobre todo porque además la tecnología que ha ido avanzando, lo que llamamos ahora la industria conectada, la industria 4.0, lo que hace es integrar cada vez más las cadenas de valor, con lo cual si le ponemos fronteras a las cadenas de valor, lo único que hacemos es como un coche cuando va gripado, ¿no? Que va chirriando el coche. Sin embargo, si conseguimos evitar esas fronteras, lo que hacemos es que la tecnología vaya en beneficio de la mayor integración de las cadenas de valor. Por eso, una de las cosas que también tenemos que analizar de cara a seguir avanzando en estos acuerdos de mayor integración entre dos regiones como son UE y Mercosur es en qué medida los agentes sociales, en qué medida las empresas, los sindicatos, los ciudadanos entienden el beneficio de estos acuerdos y, por tanto, apoyan estos acuerdos. La semana pasada teníamos aquí en Madrid una reunión
de las patronales, permítanme, la COE de Iberoamérica, que yo tuve el gusto de poder participar en la inauguración de esa reunión, y una de las cosas que veíamos es que, luego cuando he leído las conclusiones de su reunión, es que todas ellas están a favor de una mayor integración y de que se consiga firmar ese acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Asimismo, la COE, por ejemplo, que es la patronal española, ha hecho estas declaraciones también, está puesta tanto en el Business European Forum como ante las instituciones nacionales e internacionales. Por tanto, vemos que las empresas están a favor de esa mayor integración, pero ¿cómo creen ustedes, y esta es una pregunta abierta a los 4 ministros, cómo creen ustedes que el resto de los agentes sociales sustentan, apoyan, están temerosos de una mayor integración entre la Unión Europea y Mercosur? Eu gostaria só de aproveitar a sua pergunta e referenciar o que já tinha dito anteriormente. No Brasil, como eu falei, a Confederação Nacional da Indústria não só apoia, como cobra do governo um avanço nas negociações e uma finalização nas negociações. Há uma expectativa muito grande de que se haja essa conclusão, de maneira que nós estamos, dentro do próprio bloco do Mercosul, discutindo isso. Falamos há pouco em Buenos Aires, em abril, quando estivemos em reunião, de celebrarmos ainda neste ano um acordo de compras governamentais entre nós, os membros do Mercosul. Porque se estamos a negociar com outros, não podemos deixar que isso esteja solto entre nós. Então, do ponto de vista dos órgãos sociais, as representações das empresas e também dos trabalhadores, há todo um incentivo e um apoiamento dentro do nosso país, dentro do Brasil. Penso eu, pelo que tenho conversado com os meus colegas, que há a mesma expectativa nos demais países do bloco. En Uruguay nosotros le damos mucha importancia a lo que llamamos el cuartito de al lado. Esto es, las negociaciones las lleva el gobierno, pero al lado tiene que haber un cuartito, una pieza, una habitación donde estén los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil en su conjunto. En el Uruguay había un cuento bastante recurrente que establecía que cuando iban a negociar Brasil con algún otro país, en el cuartito de al lado estaban los empresarios y le decían, ¿qué les parece esto que estamos logrando? La Argentina cuando negociaba, es un cuento, gracioso. La Argentina cuando... Sí, para distender un poco. En la Argentina decían a los del cuartito de al lado, miren muchachos, esto es lo que negociamos. Y en el Uruguay, en el cuartito de al lado, abrían la puerta y le decían, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Con lo cual es una autocrítica bien seria, porque me parece que si no hay un numen inspirador en el sentido de que la sociedad en su conjunto tome esto como un beneficio, difícilmente podamos llegar a un acuerdo que no esté o que esté exento de manifestaciones en contra. El problema también, hay que decirlo, es cuando entra la ideología en el comercio. Entonces, cuando la ideología se mete en el comercio, empiezan a aparecer las dificultades. Cuando empezamos a ver que se juega la discusión entre imperialismo y pueblo, entre avasallamiento y sujeción, digamos, ahí los problemas comienzan a agrandarse. De manera que, digo, en la medida en que nosotros seamos capaces de tener a la sociedad civil en toda su expresión al lado de los negociadores y además permitirles opinar y mostrarles lo que está sucediendo, que es lo que estamos haciendo hoy en el Uruguay,
podemos tener éxito, y creo que lo vamos a tener éxito porque está demostrado que la mayor parte de la sociedad aspira a vivir mejor y entiende que el comercio, como lo dije antes, es una oportunidad para generar riqueza y tener más oportunidades. Yo creo que Cecilia Malmström al principio usó un muy buen ejemplo cuando dijo que esto era como un partido de fútbol donde todos teníamos que tener algún tipo de ganancia, que no era como un partido de fútbol literal, sino que tenía que haber un sentido de lo que íbamos a ganar, y creo que recién Marcos lo puso muy bien cuando mostró esas cifras de la Fundación Getúlio Vargas que muestran para el caso de Brasil qué es lo que el empresariado brasileño o el sector laboral brasileño va a ganar por estar dentro del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo creo que todos nuestros empresarios, a comenzar por los empresarios argentinos, están entusiasmados con la idea de que va a haber una ampliación del mercado extraordinariamente singular. Todos tenemos claro que hay peligros y por lo tanto que tenemos que tener una negociación extremadamente equilibrada, pero que este desafío lo tenemos que aceptar porque, como dije yo al principio de la experiencia argentina, quedarse cerrados no conduce a ningún lado. Por lo tanto, tenemos que hacer este esfuerzo de adecuarnos para poder tener resultados de crecimiento de comercio, por lo que dice Rodolfo, porque crecimiento de comercio es crecimiento de productividad, es crecimiento del bienestar. De ahí, importante el valor que señaló Cecilia Malmström de que estas negociaciones sean equilibradas y transparentes, que adoptemos en ese proceso las mejores prácticas, que no tenemos que inventar las mejores prácticas ya las están practicando, las hacen muchísimos países y somos adherentes cada uno a título individual o como grupos a distintos marcos regionales o acuerdos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio que dicen por dónde hay que ir, por ejemplo, en el tema de compras gubernamentales, en el tema de las barreras fitosanitarias, en normas técnicas. Entonces, todo esto es un universo que tenemos que ir llevando, acompañando para que nuestras sociedades se sientan reaseguradas. Como dijo Rodolfo, tenemos que tener un proceso de consulta y en ese proceso de consulta está involucrado nuestros parlamentos. O sea, además de todo el trabajo negociador, de tener el cuartito de al lado debidamente, sabemos todo que después tenemos una discusión en sociedades con nuestros parlamentos y los parlamentos de la Unión Europea. Y ustedes hacen además doble vuelta. Así que yo creo que estamos todos asegurados de que esto tiene los recaudos necesarios. No sé si quiere aportar algún detalle adicional. Cuando se inician este tipo de negociaciones, hay una ansiedad empresarial local. Eso se da. Y lógicamente también se presta para, como lo decía Rodolfo, a un tipo de manipulación política, ¿verdad? Que esto va a beneficiar a los grandes, que esto es perjudicial para nosotros. Eso hasta hoy en día, incluso en Paraguay existen sectores de los medios de comunicación que critican nuestra participación en el Mercosur, pero no se dan cuenta que los números revelan exactamente cuál es el nivel. Y nuestro primer socio comercial es Mercosur. Pero esa manipulación hace generar en los medios, es decir, laborales, bueno, hacia dónde vamos. Pero yo creo que hoy en día, por lo menos en el Paraguay, ya hay una mayor amplitud mental empresarial de que es necesario salir hacia afuera y buscar mercados, ser competitivo. Y lógicamente eso también genera trabajo y ahí es donde hay que incentivar ese diálogo con la sociedad civil a través del Ministerio de Industria y Comercio, tiene un consejo empresarial, el Ministerio de Trabajo tiene otro con los sectores laborales, donde se va informando cuáles son los beneficios que irán trayendo. Nosotros en Cancillería tenemos un consejo también de industrias nacionales para informar tenerle al tanto, no dejar para nosotros solamente, hacerle partícipes a ellos de la negociación. Y ahí se genera esa confianza. Sí. Y estamos en un momento de la negociación donde creo que le tenemos que mostrar a unos y a otros, de los dos lados,
¿qué es lo que vamos a ganar? El valor. Sí, el valor y decirle, mira, vamos a ir por acá y acá ganamos por nosotros, que en esto vamos a tener que adecuarnos, porque ellos ganan en esto y en esto se van a tener que adecuar. Este es el momento. Ahora. Estoy de acuerdo. La verdad es que yo me quedaría una hora más hablando con estos señores porque es muy rico todos los matices que están aportando sobre los detalles de la negociación. Se me quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? ¿Qué lecciones hemos aprendido de estas negociaciones? Porque, como antes decíamos, empezaron en el 95. Ha sido como el Guadiana. Han aparecido, han caído, han vuelto a aparecer, pero creemos... Sí, es un río en España que sale y se esconde. Exactamente. Con lo cual, yo creo que este es un buen momento para que estas negociaciones concluyan. Tenemos que aprender, como digo, de las experiencias del pasado para no replicarlas en este momento y, por tanto, llegar si es posible, a diciembre con un acuerdo exitoso. Futuro es afirmativo, es afirmativo, es ahora exactamente, y por tanto tenemos que poner en valor la creación de empleo, la generación de riqueza de estos acuerdos. En ese sentido, la siguiente mesa es una mesa de empresas de ambos lados del Atlántico, donde nos van a trasladar su visión y sus preocupaciones también, porque yo creo que todos tenemos que tener en cuenta esas preocupaciones, como decíamos, el cuartito de al lado a la hora de las negociaciones, pero vamos a darle la palabra a ellos para que nos las puedan explicar abiertamente. Muchas gracias a todos por este diálogo abierto.